Bien, colegas, saludos. Como siempre, estamos analizando las preguntas, en este caso la pregunta 54. Veamos. Una docente pidió a los estudiantes de tercer grado expresar qué comprenden por la potenciación con números racionales. Uno de los estudiantes afirmó lo siguiente: la potenciación es una operación que consiste en multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Por ejemplo, para calcular 2 elevado al cubo, multiplicamos 2 por 2 por 2. Es decir, la base 2 se repite como factor 3 veces. Muy bien, a simple vista, cualquiera que no es entendido en la matemática diría que está bien, ¿sí? Para los números naturales está bien, pero para los números racionales no. Entonces veamos por qué no. Tenemos como pregunta, para que justamente podamos responder, tenemos: ¿cuál de las siguientes preguntas favorece la generación del conflicto cognitivo en este estudiante? Nosotros sabemos que el conflicto cognitivo es algo que hace que el estudiante dude de sus conocimientos para ir mejorando en sus aprendizajes, hacia aprendizajes mejores, superiores. Por lo tanto, la respuesta es la A de frente. Les voy a explicar después el por qué. ¿Cómo explicarías la potenciación si tuvieras un número negativo, por ejemplo, menos 3, en lugar del número que has propuesto como exponente? Es la respuesta. Tenemos que saber que en la potenciación tenemos 3 componentes: la base, tenemos el exponente, que es el número que está elevado, y la respuesta llamada potenciación. Si nosotros tenemos como exponente un negativo, va a salir como respuesta una fracción. Por la teoría de exponentes nos damos cuenta. Entonces ahí está la respuesta, ¿ya? Ahora los otros dos son distractores. Veamos por qué. La B dice: ¿cuál sería el resultado de la potenciación si en lugar del exponente que has propuesto tuvieras un número de 2 cifras? Por ejemplo, 20. Vemos que el exponente ahora es un número de 2 cifras, o sea, un número grande, 20. Pero la base puede ser 2. Entonces el número va a ser un número grande, pero digamos siempre estamos en el mundo de en el conjunto de números naturales, entonces no habría problema. Y en la C, ¿qué sucedería si tuvieras un número negativo, por ejemplo, menos 2, en lugar del número que has propuesto como base? También tenemos menos 2, pero en la parte de la base. Entonces eso estaríamos en el conjunto de los números negativos. Veamos cómo le he puesto unos ejemplos. Ya, entonces, ¿por qué la A dice? Porque si la respuesta de este enunciado es esta, porque la pregunta nos dice que el estudiante tenga un conflicto cognitivo, además quiere que domine la potenciación en racionales, o sea, en fracciones. Por la teoría de exponentes, recordemos que A elevado a un exponente negativo es una fracción sobre 1 sobre A elevado a la n, o sea, sobre el positivo el exponente. Tenemos un ejemplo: 2 elevado a la menos el menor cubo es igual a 1/8, o sea, es una fracción, o sea, estamos entrando a ese terreno de los números racionales. Y la B, ¿por qué no es? Ya por lo antes dicho, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente es un número, digamos, de 2 cifras, pero como exponente no pasa nada, sigue en el conjunto de números naturales y queda indicado. Y la B y la C, ¿por qué no es? Ahí está mal. La C, ¿por qué no es la respuesta? O sea, es un distractor, porque la base es un negativo y eso simplemente estamos en el conjunto de números enteros, ¿sí? Entonces la respuesta es la A. Muy agradecido.